Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos? Con este día no tan frío, hoy no está tan frío. Bueno, acá en Buenos Aires, buenas noches, buenas tardes, como todo, ¿no? Que vamos todos simultáneamente. Bueno, hoy tenemos un vivo con Cristóbal Jodorowsky. Wow, ¿no? Bien atentos, bien presentes para que todo lo que diga, ya cuando lo dice, produce una magia, ¿no? Aquellos que tenemos la suerte, tenemos la suerte de haber participado en algún taller con Cristóbal, podemos ver como su entrega es total. Qué fácil se nos hace a todos encontrarnos, ¿no? Encontrar nuestras sombras, nuestras heridas, cuando tenemos a alguien que se entrega en ese campo cuántico, mórfico, morfológico, para que uno pueda, wow, sorprenderse, ¿no? Así que bueno, acá lo tenemos una cita con él, ahí está. Y los invito a eso, nos invito a que todos hagamos un vacío interior y nos olvidemos de lo que pasa al lado para cuando Cristóbal nos cuente desde ese lugar donde Cristóbal siempre tiene esa abundancia para darnos y darnos y darnos, ya al escucharlo surge la magia, ¿no? Y ahí está. Hola Cristóbal, ¿cómo Hola, estás? Qué gusto muy tenerte bien, aquí. igualmente. Es un gusto Un, estar contigo. un placer tenerte, escucharte y sobre todo poder hacer algo más, porque como les decía yo recién, cuando te escuchamos, si te escuchamos con el corazón, ya surge la magia. Pues me alegro mucho. Estoy aquí con mucho entusiasmo y muy curioso de lo que va a surgir de esta conversación que ¿Por dónde eh, vamos a ir, no? ¿Por dónde vamos a ir? definimos como conversación e inspiración. Absolutamente, donde nos lleve. Claro. Eh, Se me ocurrió que te veo, estoy viendo siempre en lo que exponés en tu Instagram, que nos querés decir una frase que es mágica. ¿Cuál es el sentido a la vida? Y veo Sí. que todo el tiempo nos das un sentido nuevo, ¿no? Eh, Escrito suena muy bonito. Dice, un sentido a la vida, aprender a amar. ¿Cómo hacemos? Esto tan simple, pero parece que no lo logramos con facilidad. Ujú. ¿Cómo es esto de aprender a amar? Mira, aprender a amar, pienso que para una persona que está en el camino del autoconocimiento, autotransformación, se está buscando y que quiere madurar, ¿no? El aprender a amar tiene que ver con, lo voy a decir y lo voy a desarrollar, con amarse. Ajá. Pero amarse implica algo muchísimo más grande que amarse desde su propio ego. Entonces, porque ahí implican casi, vamos a decir, dos situaciones que son fundamentales. Aprender a amar es, voy a decir del final del camino, ¿ok? Es aprender a amar a la divinidad en sí. Aprender a amar a la divinidad en sí es aprender a amarse, porque ama lo más amplio que existe en uno. Una vez que de alguna manera amó con fe, puede vivir la experiencia de deshacerse en el amor, es decir, desaparecer plenamente, ¿no? Pero digo, yo en estos momentos estoy investigando sobre la herida fundamental, que es la herida narcisista, la herida de quién soy yo. La herida de quién soy yo, digo que va a afectar el quién soy yo, porque pues cuando nacemos, en general nacemos, y digo, no es para criticar ni juzgar, ¿no? Pero nacemos en situaciones, en general son limitadas, de familias que pues no siempre han desarrollado
lo amplio, estados de conciencia, y en general es básico, y pues llegamos a una familia condicionada, ¿no? Son miles de años de situación patriarcal herida y heridas edípicas, de falta de afecto, de valorización. Digo, la herida fundamental es la herida de la autoestima. Entonces, y autoestima, digo, es un temazo, porque a Sí, veces amor a uno mismo. el autoestima como que a veces se sobrevuela como si fuera como un tema que uno puede solucionar en un 2x3 2 días. En 7 capítulos, ¿no? Digo, es el, Ah, bueno, es el temazo, es el claro. tema, y la herida que afecta al narcisismo, que es el amor a uno mismo y a una misma, del que estamos hablando, y después el amor a lo amplio, que es Es uno todo. mismo y una misma también, pues tiene que ver con la identidad, quién soy yo. Entonces, digo, nosotros cuando aparecemos, pues aparecemos en el vientre de una mamá que ya espera algo de nosotros, o al contrario, no quiere que estemos ahí, o está viviendo un luto, o está triste porque se separó, o está preocupada, o tiene muchos sueños siente que tiene valor porque nos tiene dentro. Entonces, digo, piensa que se va a realizar porque es mamá y que eso le va a dar su realización. Entonces llegamos, digo, con lo de ella. Y también llegamos con las expectativas del papá, o las no expectativas, o las críticas, o el juicio, o no se casaron, y tantas cosas que llegan ahí. Y son entonces, Por tu culpa por también, tu ¿no? culpa, sí, y querían un niño, es una niña, y es rubio, y querían un negrito, yo no sé qué. O sea, entonces uno llega en el fondo con lo de los otros. Y como uno tiene que aprender rápido a adaptarse, porque si no, imagina que lo van a tirar del nido y que se va a morir de hambre y de frío, entonces tiene que inventarse desde lo que imagina que los otros quieren de él o de ella. Entonces se empieza a crear una máscara, ¿sí? Aunque sea la máscara de la cucaracha, o la máscara de la que tiene que agradar, sonreír todo el tiempo, la que no tiene que molestar, y bueno, vienen todos los temas y los Y sí, la personajes, ¿no? payasita, la Sí, simpática, la la aburrida. simpática, o al contrario, la que viene como la oveja negra, o bueno, etcétera, la sombra, etcétera, la que viene a interpretar lo que los padres no dejan No son capaces de aparecer, ver. sí, ¿no? Y que también reprimen. Entonces, entonces esta mirada, ¿no? Que es la primera mirada, yo me imagino, ¿cuál es la primera mirada que yo recibí cuando nací? Lo primero que veo en mi mamá. Y lo primero que veo es, o si está preocupada de otra cosa, si está preocupada de ella misma, si está preocupada mirando a su papá, está mirando a su mamá, necesita afecto de este, necesita afecto del otro, está mirando solo a su marido, está preocupada de la casa, está preocupada del dinero, todo eso, digo, va a entrar en mis registros. Y todo eso se van a convertir en mis temas, es decir, en quién soy yo, ¿no? Y se va a construir ese yo adaptativo. Pues ese yo adaptativo que es un yo que en el fondo enmascara a lo auténtico, porque muy pocos de nosotros, pienso yo, fuimos vistos, realmente vistos. Es decir, que para ser vistos, la mamá y el papá tienen que haberse visto a ellos mismos. Primero, Y claro. ese es el camino de una vida. Digo, encontrarse a sí mismo es irse sacando todas eso que uno llama las toxicidades, que no es que sean malas, sino que pues es lo que nos genera esta máscara, ¿no? Entonces es una vida. Entonces, pues llegamos con ese capullo, y ese capullo que genera también reacciones automáticas, que son las defensas del ego, ¿no? Te empujo, me apoyo sobre ti, te jalo, te agarro, te suelto cuando me enojo. Todo eso Te son los reflejos, maltrato. todos son reflejos de defensa, ¿no? Que con eso aprendimos a vivir. Digo, esto funciona cuando estoy en casa, y digo, me funcionó, y aprendí a sobrevivir, pero llega un momento como a los 25, 26, 27, que ya se convierte en un hábito, y ese es lo que uno llama el ego, el yo. ¿No? El ego se convierte en un hábito, y hay tantas formas de ego. Yo que soy un apasionado del enneagrama, hay 27 egos por lo menos, ¿no? Y cada uno tiene su particularidad y su forma de defenderse. Pero ¿se defiende de qué? Se defiende, pero uno piensa que uno se defiende del dolor, uno se defiende de la herida, pero
yo llegué a la conclusión de que en el fondo uno defiende a la herida y a los temas complejos que nos dan identidad. Digo, a los temas, Los protege. sí, protege al sufrimiento. Hay una parte de nosotros porque se imagina que eso que sufrió es lo que Es. necesita vivir a nivel emocional para poder pertenecer, ¿no? Entonces, digo, no es que, ay, soy muy sensible, entonces me defiendo porque me duele mucho y si yo me abro, soy muy vulnerable no, es que si yo me abro y atravieso ese dolor y lo veo y lo miro y lo afronto, voy a tener que de alguna manera disolverlo. Y si lo disuelvo es como ¿Qué morir. hago? Claro, No, ¿qué me hago? siento, sí, que ya no me pongo esa máscara ya no tengo puesta esa máscara que en el fondo me da identidad en mi casa, ¿no? A veces te dicen, ay, pero ¿qué te pasó? Si ya has cambiado tanto, ya no eres el mismo de siempre. Y yo diría, pues, pero qué bueno que no seas el mismo de siempre y qué bueno que no te reconozcan, ese es un buen signo. Ay, ya no te reconozco. Claro, no me reconoces porque ya no correspondo a lo que tú esperabas de mí, ¿no? Entonces, sí, esta identidad se mantiene viva más de 30 y empieza la neurosis. Y ahí viene la neurosis, cristaliza una neurosis. Entonces, pues ahí uno se empieza a defenderse con más intensidad, ¿no? Y a veces me preguntan a mí, pero ¿cómo sabe uno si tiene que ir al terapeuta o si no tiene que ir al terapeuta? Esto me lo respondió un maestro mío. Me dijo, pues cuando tú miras a la persona y te das cuenta si está más o menos defendida. Si está muy defendida, necesita terapia. Si está menos defendida, necesita menos terapia porque pues es flexible y es capaz de recibir, ¿no? Y ser permeable a la transformación y están en proceso, pero cuando uno ya se cristalizó, es complicado porque, digo, si se acostumbró a empujar, a empujar, a empujar, a empujar y cualquier cosa que le gatilla empuja, digo, solo tiene una posibilidad de reacción. Y lo que sí es interesante es que uno abra la paleta y pueda utilizar diferentes recursos para reaccionar de diferente manera según Diferentemente. la situación en la que se encuentra la persona, ¿no? Entonces, digo, ese yo es, no podríamos decir que es un falso yo, es un, es un yo limitado el ego. Y la máscara no es Condicionado, ¿no? sí, no es Condicionado. un falso yo, no es un falso yo, sino es un yo necesario. Y eso nos enseñó muchas cosas, pero para mantener esa máscara viva tuvimos que enterrar casi la mitad de nosotros mismos. Y todo eso está en la sombra. Y todo eso está, y es mucho, porque son muchas cualidades y muchas potencialidades, que están ahí. Escondidas. Sí, y entonces de lo que se trata en el trabajo que uno va haciendo sobre uno mismo es poco a poco cachar cómo uno reacciona, digo, ver la particularidad de la máscara, no conocerla para desidentificarse de ella y al mismo tiempo ir a pescar la otra o la mitad o el 80% que quedó enterrado y sacarlo a flote y ocuparse de uno mismo, ¿no? Entonces, amarse a sí mismo, primero pienso yo que tiene que ver con aprender a ver la máscara. Es un gran amor de ver el mecanismo, de ver lo que gatilla tus reactividades automáticas, de comenzar a ver esa maquinaria que por dolor se tuvo que poner ahí. Siempre. Digo, claro que defendemos al dolor que nos da identidad, pero es muy doloroso defender al dolor, porque lo tuvimos que hacer por desesperación, ¿no? Y entonces para sobrevivir y tuvimos que ocultar muchas cosas de nosotros. Entonces es como empezar a verlo y ya verlo, ver cómo se comporta, conocerse, por eso es el autoconocimiento, es tener un espejo empático que se comprende y comienza a ver todas estas particularidades, más la conoces, más te desidentificas y también, pero no basta la toma de conciencia de eso, es ir a pescar, ¿no? Las cualidades y los potenciales que hay en ti, y eso es lo que Jung llamaba la individuación. Qué paradoja, llamar individuación a reunirse con uno mismo, pero es individuarse Del resto. de la máscara que impedía que tú te pudieras Ser quien integrar, eres. sí, Ser quien integrar eres. plenamente, ¿no? Entonces ahí aparece lo más auténtico, porque digo, la máscara es un pedacito de tu autenticidad, pero es como una canción de todo el disco. Entonces y tienes un disco completo, ¿sí? Entonces empiezas a hacer ese trabajo
Y después también te das cuenta que no eres solamente una psique con mente, hemisferios, corazón, instinto y cuerpo, sino que eres invisible y que lo que te baña es una situación invisible. Entonces ahí vas ampliando tus estados de conciencia, ¿no? Y te das cuenta que el universo eres tú, que el cosmos eres tú, que lo infinito eres tú, y de repente o te toca por lotería, porque tienes una inspiración y haces comunión con lo amplio, o te tomas una experiencia que haces en alguna parte, o en sueños, o después de mucho trabajo, de repente tienes una iluminación y haces la comunión con la esencia de la vida, ¿no? Y muchas personas de repente tienen experiencias que son experiencias, llamémoslas divinas, ¿no? De comunión con la divinidad y sienten un gran amor. Digo, me hice comunión con esta dimensión misteriosa y lo que sentí es amor, ¿no? Entonces, ahí empieza también todas estas visiones, ¿no? Que tú que eres una amante de las constelaciones, los órdenes del amor. Y los órdenes del amor para mí son los órdenes de la divinidad. Es que tiene un orden, todo está ordenado desde el universo, ¿no? Entonces uno entra en sintonía, se alinea y de repente dice, me acabo de encontrar conmigo mismo, y es también otra paradoja, porque desapareciendo de esa máscara que en el fondo nos identificaba y aceptando sacrificar ese aspecto limitado de nosotros, y que lo defendemos, porque con terror defendemos todas estas cuestiones, ¿no? Que imaginamos que son como islas, las únicas islas en el universo, y de repente soltando eso, conociéndola y aprendiendo a dejar, pues en ese momento uno se encuentra, pienso yo, también con uno mismo y con una misma y con algo que es transpersonal, con una situación transpersonal. ¿Sí? Conectado. Entonces amar, ¿no? Aprender a amar es hacer todo el camino que representa la completa entrega de uno mismo y de uno mismo, ese surrender, ¿sí? Rendirse. Uf, rendirse ante lo mayor. Pero pienso que, bueno, en todo caso, según mi camino, porque yo me doy cuenta de que bueno, de niño a mí me criaron verdaderamente con el concepto de la divinidad, ¿no? Que había un Dios interior y que existía la divinidad interior y que el ego que había que entregarlo, sacrificarlo, darlo, desaparecer. Digo, ya a los 4 años ya tenía que desaparecer. También eso fue una imposición terrible, porque antes de desaparecer hay que ser. Para deshacer un ego hay que tenerlo, ¿no? Entonces, todo eso teóricamente en mí estaba muy presente, y yo siento que he sido un ser de vocación, ¿no? Desde chiquito ya estaba metidísimo y con eso en el alma, y hervía en mí como hierve hoy, ¿no? No Tu servicio a la vida. Sí, Para eso viniste. Sí. Para eso viniste. Eso mal es. que lo conseguiste rápido. Sí, ¿no? Pero el drama fue que me decía, pero ¿cómo es posible que todo esto es divino, etcétera, y yo siga sufriendo tanto con tantos hábitos y etcétera? Entonces, digo, mi neurosis fue bastante carabinada, ¿no? Y me he dado cuenta que aprender a amar es justamente hacer el trabajo de fondo, es amarse, es mirarse, es comprenderse, es ir en profundidad, es tomarse el tiempo. Yo soy un apasionado de la alquimia psicológica, ¿no? Y dicen alquimia vamos lento porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, entonces vamos lento. ¿Por qué apresurarse? Si te apresuras no vas a hacer el trabajo. Es decir, que quieres que la carne se cueza en 3 minutos cuando el agua está fría. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a poner una capita de crema y te la vas a comer cruda. Al final, digo, va a funcionar un ratito, pero después, ¿qué, no? Digo, los seres humanos somos profundos, y esa es una realidad, somos muy profundos, tenemos 3 cerebros, digo, todo un organismo físico e invisible. Digo, es complejo lo que somos, la verdad que sí. A veces uno dice, ay no, pero todo es tan simple. No lo es, el universo es complejísimo. Digo, fundamentalmente todo es perfecto y todo es, digamos, cuando no hay materia, todo es simple, pero cuando ya aparece todo esto, y esa es la belleza de la vida, la complejidad. Estamos desarrollando un hemisferio, digo, un lóbulo frontal que es aún más complejo.
y tenemos esta capacidad de investigarnos y de ir desanudando toda esta complejidad y coordinarla y se puede. Digo, yo soy uno que tiene más que esperanza, sino que experimento momentos de coherencia increíbles, ¿no? Que todo se alinea y todo danza como una sola sinfonía, ¿sí? Y sucede. Una Entonces, pero, sinfonía, una orquesta y lo haces, y lo logras. Por eso la magia que haces. y pide un trabajo, pide un trabajito, y eso es el trabajo como de relojera, de relojero, el amor a la obra, ¿no? El amor a ver qué pasa en el cerebro reptiliano, cuáles son las heridas que hay ahí, qué se repite, como ir limpiando, ¿no? Hacer el trabajo de limpia, reorganizar las emociones, mirar estos reflejos, ¿no? También debe ser el trabajo sobre las creencias y ir desanudando hasta que de repente uno puede abrirse, florecer, ¿no? Y entrar en comunión con la vida, con los otros, entrar en el camino del servicio, ¿no? Y comunitario y también realizar los potenciales que nacen de uno, ¿no? Y de una. Es el florecimiento del ser, ¿no? Y gozarlo también, ¿no? Porque, digo, yo sí pienso que hay etapas, que hay etapa de limpieza, que pueden ser 30 años, que pueden ser 20 años, que pueden ser 15 años, que hay reajuste, reordenamiento, reordenarse. Digo, hoy estaba pensando en el orden, ¿no? Del amor de la inclusión completa, de la aceptación de todo como fue, como es, tomarlo todito, absolutamente todo con los brazos abiertos, ¿no? Pero, digo, para llegar a ese punto, se necesita también haberse encontrado con uno mismo y haber dicho no a muchas cosas desde una perspectiva que no juzga, sino desde esa gran pero también saber decir no. Porque, digo, si uno no sabe decir no a ciertas cosas, a los registros de mamá, a los registros de papá, sin rechazarlos, digo, es muy sutil el decir no sin rechazar. Es un no de amor, es un no de aceptación, pero es un no en donde lo tuyo es lo tuyo y lo mío es lo mío. Yo tomo, digiero, por como uno hace, ¿no? El bebé mama leche y después echa su eructito, echa para afuera lo que no y pues se traga lo que sí, ¿no? Entonces estaba pensando en que cada orden, ¿no? Te puedes demorar 20 años en llegar a ese gigantesco sí, entender todas las sutilezas de ese sí, ¿no? Y también la jerarquía, digo, yo para aceptar que mi padre era más grande que yo y ponerme así chico a sus pies, fue complicadísimo. Apenas estoy pudiendo hacerlo y no sabes el florecimiento, pero me tomó 45 años en un momento dado hacerlo desde un lugar, no desde una pasión amorosa, ¿no? Desde el amor apasionado, sino desde un amor testigo, ¿no? No me acuerdo quién lo decía, pero una especie creo que es un sabio de la India, asentimiento, decía. Y entonces mirarlo y amar, ¿no? Sentimentalmente, pero amando profundamente. Digo, es un amor que no es el amor de la pasión, ¿no? Porque a veces cuando se hace el trabajo sobre los padres, uno dice, ay, no, pero es que tengo que llegar a amarlo y ya lo perdoné y ahora lo amo consintiendo intensamente el amor, como que si fuera un amor romántico de canciones de boleros, ¿no? Y no, es otro amor, es un amor mucho, mucho más amplio, ¿no? Y que casi podría llamar inmaterial, ¿no? Es un amor inmaterial que no se siente con un latido poderoso, sino que es como una respiración tranquila y es como un río al abierto, ¿no? que está corriendo. Realizar eso, pues toma años, ¿no? Como incluir a todo el mundo toma años, como aceptar a todo toma años, como entender el orden de la vida toma años, ¿no? Entonces, ese es un camino. Bueno, ese es el camino de la vida, en definitiva. El camino de la vida. El camino de la vida es aprender a amarse. Por eso claro. esto habla de todo, ¿no? Y hacerse sabios
Claro. y vivir la sabiduría, ¿no? Realizar la sabiduría, llegar a ser felices, hacerse muy felices a uno mismo, ¿no? Vivir una vida bonita y a pesar de todo, es vivir entusiasmado y entusiasmada. Ahora que dijiste eh, entusiasmado, ¿cómo se hace eso? Porque vos lo pusiste. El sentido de la vida es el entusiasmo. ¿Y cómo hacen las personas para los entusiasmos si uno se levanta y ya hay gente que empezó a levantarse y ya todo es negro aunque haya un amanecer mágico? sí, porque A ver, pienso eso tiene que ver ¿cómo encontramos, ya que la tocaste, el entusiasmo? con la motivación. A ¿Ves? ver, Eso tiene que ver con la motivación y una motivación tiene que ver con una cierta claridad. Pienso que uno de los procesos fundamentales que le corresponde hacer a cada uno de nosotros es llegar a una cierta claridad, ¿no? Y entender que uno no es solo personal, sino que es transpersonal y que la motivación que existe en uno es una de motivación todos. transpersonal que se expresa de forma individual a través de lo que uno llama vocación, a través de lo que uno ama, a través de todo eso, ¿no? Sí, Y a través del ser, del corazón, del instinto, de la cabeza, es decir, cómo se expresa la vida a través de mí. No pienso que haya entusiasmo si no hay una conceptualización, o al menos una visión de que uno es algo más que un cuerpo que termina en el cuerpo, ¿no? Y se da cuenta de que eso que es invisible es el 99% de la vida y que nosotros somos solamente una parte externa, pequeña, de un invisible gigantesco que es pura vibración. Si uno absoluto. piensa y uno acepta que el campo, ¿no? Y eso también lo explica la física y lo explica el misticismo, ya que se unen, dice que todo es vibración. Marc Chagall, que es un pintor judío, ¿no? Decía, vibración, vibración, todo es vibración. El color, la música, todo es vibración. El campo es vibración. Y la vibración es musicalidad, de ahí nace es como cuerdas. Entonces, digo, estamos en un universo vibrante. Vibrante. Estamos en un universo musical, estamos en un universo colorido, estamos en un universo, lo voy a decir tal cual, alegre fundamentalmente. Es decir, Absoluto. que todo nace de la alegría, todo nace de una especie de entusiasmo. La palabra entusiasmo quiere decir estar en divinidad, estar en comunión, entusiasmado, estar en, es decir, no vuelvo a decir en Dios, porque Dios es como masculino, pero en divinidad, a mí me gusta llamarlo así, en Ok. divinidad. Estamos en vida. Estar Está bien. entusiasmado es estar conectado con la vida a pesar de todo, a pesar de que duela, a pesar de que es dramática, a pesar de la tristeza, estamos en vida, ¿no? El entusiasmo eh, ya no es fe, sino es experiencia eh, de la vida asumida plenamente, ¿no? Es asumir la La vida. existencia. Sí, ¿no? Entonces uno y una que está ahí está vibrando, ¿no? Y se entusiasma. Ah, otra cosa, y motivación. Entonces, la motivación es importante. Digo, para estar entusiasmado hay una motivación, primero, por ti. Digo, yo lo hago por mí. Digo, Claro. en esta vida voy a hacer mi esfuerzo para desterrar todo lo que dijimos y alinearme. Ya, eso Absoluto, es sí, como ya. decir, vamos a hacer una catedral. Entonces, Sí. es increíble. La obra interior es una obra gigantesca. Eso es súper entusiasmante. Decir que existe la iluminación, el moksha, el nirvana, samadhi, existe alinearse con la existencia divina, existe hacer su trabajo y de repente despertarse y florecer. Eso es súper entusiasmante. Saber que aunque llueve a veces, trueno, relampaguee, eso se puede hacer. Es. Eso es entusiasmante. Y después, lo entusiasmo es que lo hago también por los otros. Es decir, que los otros están. Eso es súper entusiasmante. Es decir, yo puedo contribuir a que los otros sean más felices, más plenos, más realizados, más alineados, más en comunión, más extasiados, ¿no? Más libres. Entonces, y yo puedo contribuir a eso. Wow. Entonces, digo, ahí la energía más que se triplica, Se pues sí, multiplica, se multiplica, se ¿no? Entonces el multiplica. servicio Claro, también genera. Entonces, por eso claro. digo entusiasmo, ¿no? Cuando te escuchaba recién, bueno, tú de eso tienes un montón, Cristóbal. Quien está contigo es imposible. Tienes
te sobra y está bueno porque lo contagias. ¿Para qué queremos hacer una catedral si no logro encontrarme a mí mismo, no? Y acá un poco esto que decías vos, que lo leí, dice, para saber quién soy, primero corresponde dejar cargar a los otros. ¿Quiénes son esos otros? Más allá de papá y mamá, que ya los sabemos. ¿Hay otros que Sí. cargamos más allá de papá y mamá? Mira, lo que quería decir con esa frase es que a veces uno se imagina que uno puede solucionarle la vida a los otros, solucionarle plenamente la vida. Estoy hablando, tú puedes solucionar la vida económica, en eso sí, eres millonario y le solucionas la vida económica a alguien, o también a nivel del cuerpo, eres un doctor y sí, le solucionas la enfermedad, pero estoy hablando de situaciones existenciales. Ajá. Entonces, en la situación existencial es imposible, por ejemplo, quitarle el sufrimiento a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu tío, al pasado, no, no se puede. Es decir, que es como entrar en una lógica del masoquista, ¿no? Que utiliza al dolor de los otros para valer, para darse poder. Entonces ahí uno entra en una especie de omnipotencia, imaginándose que uno puede cargar y solucionar y redimir el dolor de los otros, siente que tiene mucho poder. Entonces entra como una especie de lógica mesiánica, crística, anticuada, porque pues yo respeto a muchísimo los libros sagrados, pero los considero como metodologías y mapas de desarrollo psicoespiritual, tecnologías de desarrollo psicoespiritual. Son situaciones arquetípicas, míticas, que hablan de verdades de las que hablan todos los mitos de toda la humanidad. Desde el principio de la humanidad, desde el chamanismo están las serpientes. Entonces, la interpretación cambia nada más, ¿no? Pero Claro. digamos que ya el judeocristianismo a veces fue utilizado para condicionar a las personas a entrar en una especie de sadomasoquismo, en donde podían imaginar que tenían una especie de pecado original que otro podía redimir por el otro, y eso no es real, ¿no? Entonces genera a sociedades como que se imaginan ser omnipotentes, y a través de cargar con lo de los otros, evito hacer mi propio trabajo. Claro. Entonces me evito ir al terapeuta, porque él lo va a hacer por mí, uno lo va haciendo por el otro, y al final de cuentas nadie se sana, porque seguimos en una especie de sadomasoquismo donde el masoquista es el que resiste más al dolor, ¿no? Y el sádico es el que le hace creer que va a resistir eternamente la cruz y que eso le va a hacer bien, ¿eh? Lo que le va a hacer bien sufrir, y goza porque el otro sufre, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, dejarlo de los otros no es abandonar a los otros, porque cuando uno imagina que uno hace por los otros y que carga lo de los otros, es como una mamá que le hace todo al hijo, es decir, o a la hija, que le hace todo. En el fondo, lo que le está diciendo es que es un inepto, y le está diciendo que no lo puede hacer por él mismo. Y yo creo que lo sano es dejarle a los otros lo de los otros y Sí. enseñarles a hacer las cosas por ellos mismos. Eso es compasivo. Es decir, que yo te voy a dar herramientas y voy a poner en lugar las cosas para que tú las hagas por ti mismo, te des cuenta por ti mismo, hagas tus movimientos por ti mismo, que lo sientas por ti mismo, que sientas la angustia por ti mismo y que tengas ganas de salir por ti mismo. Yo te voy a hacer para que lo puedas realizar tú, porque si no me convierto en una especie de mala mamá y mal papá, porque en el fondo te estoy haciendo cargar con mi necesidad de sentirme poderoso a través de hacerte creer que yo lo puedo hacer por ti, que no es verdad. Entonces eso, en el fondo, me define a través de lo que yo hago por ti, pero eso quiere decir que yo no sé quién soy, porque te necesito a ti, tu sufrimiento y tu incapacidad para yo sentirme importante. Entonces me estoy definiendo desde ti, y eso muchas mamás lo hacen y muchos papás lo hacen, ¿no? Imponiéndole a los hijos, digo, me ocupo, yo hago todo por ti, yo hago todo por ti, pero en el fondo le están impidiendo a ellos ser ellos mismos, y ¿Quiénes son? los están utilizando a ellos para escaparse de definirse a ellos mismos también, ¿no? Entonces dejarlo de los otros es dejar que los otros hagan lo suyo, por un lado, pero también dejarlo de los otros es, como nos dijimos antes, ¿no?
absorber lo que nos sirve hoy, aquí, nosotros, y dejar lo que les servía a ellos allá y en ese Eso, momento, ¿no? absoluto. Ahora que te escucho, ¿no? Como que vamos hilando las preguntas. Acá pusiste, ¿te amo o te uso como muleta? Ujú. Imaginando que sin ti no podré caminar. Es como la respuesta de lo que acabas de decir, Sí, sí. pero ¿por qué esto, no? Para que quede claro, no podré caminar, decís. Imagínate, ¿no? O sea, inútil total soy yo, pero por eso te ayudo. Sería un poco lo que estás diciendo. ¿Nos aclaras Ujú, eso? ujú. Pues este juego de quién es la muleta, ¿no? Eh, Sí. ¿Quién lleva a ¿Quién, quién? claro, quién lleva? Ay, es que me hace sufrir y me tortura y ya no puedo más con él, ya no puedo más con ella, somos de nivel diferente, o me está dañando, o se aprovecha de mí para vivir, yo me hago completamente cargo de él económicamente, o ella se hace cargo de mí, o etcétera, etcétera. Se la pasa quejándose y bla, 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 ¿no? Y yo soy su muleta y la tengo sobre las espaldas. Entonces, cuando le damos un twist y le preguntamos a la persona, ¿pero qué haces ahí? Entonces, qué haces allí si te estás quejando tanto? Porque esa es la gran pregunta. En el fondo, ¿no? No es que yo soy su muleta, es que ella es la mía. Es que cargando, imaginándome que yo estoy cargando con todo eso, me estoy apoyando sobre ella. ¿Eh? Es decir, que la cruz, digo, es la que me carga, pero la cruz es la que me da apoyo a mí, porque sin cruz yo no soy nadie. Entonces volvemos a la misma situación en donde Claro. el masoquista es el que resiste más y el que está apegado a ese sufrimiento. Se queja, ay, 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 qué horrible, qué horrible. Pero apenas se va a la cruz, dice, ¿quién soy yo? Porque sin cruz no soy nadie, No sé nada. sin el latigazo yo no soy nadie. Entonces ahí vamos a investigar dónde están los temas de humillación, dónde me utilizaron a mí cuando yo era chico, dónde me tuve que hacer cargo de mi papá, dónde me tuve que hacer cargo de mi mamá, dónde, hoy estaba trabajando en una consulta en la mañana eh, A ver. y, y me explicó que sus papás en un momento le dijeron, si tú haces esto, o si te dejas ver demasiado, o si te vistes de esta o de esta otra manera, nos pueden sacar de la casa y nos pueden poner en la calle y nos podemos de morir de hambre todos. Y le repetían eso. Entonces él aprendió a reprimirse, ¿sí? Se vistió de negro, pero en el fondo lo que le explicaron es que él tenía sobre las espaldas a toda la familia y que la vida de la familia Dependía dependía, de él. ¿no? Dependía de él, ¿sí? Y entonces, en la consulta se quejaba de su, no voy a decir nombres ni nada, pero se quejaba de su compañera, ¿no? Y que esto no va, y que el otro no va, pero en el fondo lo que estaba diciendo es que él se estaba haciendo cargo de ¿Cargó? todas, sí, y uno empieza a querer cambiar al otro. Entonces se pone crítico y se pone crítica. Eso es un síntoma de que uno se está haciendo cargo del otro, porque lo quiere cambiar. Es como que su vida dependiera de que el otro cambiara. Entonces ahí le dije, pero entonces, ¿qué haces ahí? Y ahí dijo, ay, claro. Ahí sí, sí, como lo unimos y lo vinculamos con esa situación de infancia y se dio cuenta que sí, que toda su vida se la pasaba haciéndose creer que si cargaba con lo de los otros tenía valor. Entonces, por eso se ponía en situaciones de sufrimiento. Y Cristóbal, ¿qué diferencia con lo mismo que decís, pero lo llamás burro de carga? Lo recarga. Bueno, es que también vamos a darle la vuelta, porque de repente, cuando mamá o papá no se ocuparon de mí, digo, me debes, tú me lo debes. Wow. Entonces la herida narcisista es esa. Si no me vieron, yo voy a tener toda una relación con ser visto o no ser visto, ser escuchado o no ser escuchada. Entonces me convierto en el centro de la relación. Es decir, todo gira alrededor de mí y me convierto en un paquete para ti, te conviertes en mi burro de carga, ¿no? Entonces tengo que estar todo el tiempo hablando, todo es sobre mí. El ego es así, ese tipo de egos en inglés se dice all about me, todo sobre mí, todo gira alrededor de mí. Yo soy el protagonista
de la relación, soy el centro de la relación, todo se tiene que hacer alrededor mío y todo, el conflicto es alrededor mío. Todo tiene que ver contigo. Si te enojas, si miras allá, si hablas, si telefoneas, todo tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces eso tiene que ver con, de alguna manera, no haber tenido el registro de haber sido visto o vista, ¿no? Que también tiene que ver con situaciones en donde mi mamá estaba mirando a la suya, o mi papá estaba mirando al suyo, o a alguien que murió. Tantas, Digo, hay tantas combinaciones porque los tejidos son complicados, a los ¿no? muertes de un hermano, Sí. lo que decías tú, si está Ujú, embarazada y se le muere el padre, todo esto sí, es, no nos pueden mirar. En pues no. definitiva, Cristóbal, yo digo que el 99,99% no hemos sido mirados. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y sí, y ni mirados ni escuchados. Mira, una Ni de las... sostenidos ni acunados, No, nada. Pero mira qué bien nos ha ido. sí, y digo yo, ¿quién dijo? Digo, esas son preguntas que me hago yo. ¿Quién dijo Dale. que teníamos que haber sido vistos, escuchados, completamente amados? Nadie lo dijo. No está Parece escrito que en no. ninguna parte. Y uno como dentro y una muy a menudo tiene como la idea de que si hubiera sido de otra manera, uno estaría mejor. Y digo, no es cierto. Ay, no, no, porque mis hijos no tienen que sufrir. Claro, van a sufrir menos, pero tienen que vivir su vida, tienen que hacer su experiencia, tienen que Claro. irse, Su diferenciarse. recorrido. Digo, tú llegaste con programas que que ya les transmitiste a pesar de ti, eso es la ley de la vida, no, Es el nadie lo puede juego. evitar, ya se Claro. hizo desde antes que nacieran, eso ya está inscrito, hecho y listo y empaquetado. Y entonces lo que se va haciendo es que se va aceptando eso y hacer el trabajo. Es como decir, ay no, es que mis papás me parieron gusano y yo tendría que haber sido parido mariposa porque no es normal que yo sea un gusano. Digo, hey, toca hacer tu trabajo, por eso que la metáfora Tienes del que hacer tú gusano, la mariposa. Tú debes de querer convertir en claro, mariposa. nadie dijo que tus papás que ibas a nacer así, ¿no? Es algo que se hace, por eso Gurdjieff, y ahora lo entiendo mejor que antes. Yo decía, no, pero ¿cómo? Esta frase no me hace sentido, pero hoy sí. Es decir, que el alma se crea, tú te haces un alma, ¿ves? A pesar de que pienso que está ahí el alma colectiva, ¿no? Pero ¿cómo vas a generar ese diamante que va a reflejar a esa alma colectiva? ¿No? Porque claro que está el alma colectiva, pero la tuya individual, pues la tienes que hacer, ¿no? Y por eso está en la alquimia hacer del plomo, pasar por el barro, pasar por la plata, pasar por el oro, por el cristal, y vas haciendo ese trabajo de años y de introspección y de trabajo interior y de obra y etcétera para realizarlo, ¿no? Hay un trabajito que hacer y pienso que bueno, Apasionante. Pero es que hay apasionante. tanto, es que hay tanto. Además, cuando pienso yo que cuando uno se empieza a descubrir lo que descubre es puro tesoro, es como la caverna de Alibaba y dices, no es posible que haya tanto aquí adentro que eso es increíble, digo, nunca vas a tener suficientes días para desarrollar todas las habilidades que puedes desarrollar. Nos limitamos tanto porque, mira, yo descubrí, ay, A algo que ver. me calmó. Mira, cuando era chiquito me decían, no, pero es que tu hermano es el pianista y el otro es el intelectual y tú eres el artista o el místico y este es lo otro y mucha gente también te pregunta qué vas a hacer cuando grande, ¿no? Como que tienes que elegir algo Sí, y él va a ser doctor y él va a ser sí. una cosa. Y estuve mirando un video que no me acuerdo cuál era, de una muchachita de 24 años que lo dijo llorando, dice, a mí era así, a mí me gustaba hacer de todo, yo tenía potencial para hacer de todo hasta que descubrí que yo era una multipotencialista. Una palabra maravillosa, multipotencialista, es que todos somos Múltiples. multipotencialistas. Podemos Claro. hacer de todo, es decir, que nuestro ser nos da para todo, para hacer música, para hacer ciencia, para hacer arte, para hacer deporte, para todo. Entonces, digo, hay limitaciones, pero la sociedad lo necesita, porque si todos hacen de todo y todos descubren que son multipotencialistas, entonces, ¿dónde los meten? Ya no pueden crear esta sociedad tan, digo,
aparentemente ordenada, ¿no? En donde no se puede desarrollar el potencial completo de un ser humano porque todo se desordena y todos brillan y ya no se pueden aprovechar los más ricos de los más Claro, pobres y tenerlo ordenado como lo tienen. Entonces, digo, yo lo descubrí y hoy en día yo sigo aprendiendo cositas. Apenas volví a aprender a malabarear. Lo hago todas las mañanas, me despierto y malabareo, porque eso desarrolla, se dice que malabarear, los malabaristas tienen el córtex más grande que lo normal, porque desarrollan habilidades de visión periférica, de tantas cosas que desarrolla solo malabarear y que es genial enseñarle a malabarear a los niños, aprender a malabarear en las oficinas, eso desarrolla la mente, increíble, y pero no, a muchos no les interesa eso, Cristóbal, ¿no? que desarrollen la mente. No, claro que no, porque hoy en día estamos en una sociedad que nos pide resultados lo más rápido posible. Y entonces uno quiere, y anda, como anda con todas estas situaciones que, bueno, no lo vamos a profundizar, pero todo por lo que estamos pasando, Sí, ya la sí, angustia económica es muy fuerte, porque, sí, y eso participa a que las personas se angustien y digan rápido, tengo que hacer algo, y se olviden la profu- de la profundidad y quieran claro, resultados rápido, ¿no? Mira, yo fui criado en el método da Silva. El método da Silva, que es un método de visualización que existe en los años 60, que apareció en los años 60, que era acudido por miles y miles y miles de personas, ¿no? Que era imaginar el futuro y programar y etcétera, etcétera. Que de ahí viene también toda la corriente del positivismo, ¿no? Pero cuando el positivismo es compulsivo y cuando el positivismo es todo en el futuro, puede llevar a la psicosis. Porque si uno no tiene raíces suficientemente profundas, si no ha trabajado con su cerebro reptiliano, mamífero, y se lanza al cerebro alto, digo, eso después de un tiempo se empieza a dar cuenta de que hay algo que no está funcionando exactamente como uno quiere, ¿no? Entonces se basa en el futuro en lugar de hacer al mismo tiempo este trabajo sobre el presente. Entonces, digo, corresponde cuidarse, pienso yo, ¿no? Y tan bajo van las raíces, tan altas en van las las hojas, hojas. Hacer el trabajo en profundidad, no ser en compulsivo altura. con ciertas cuestiones porque pues pueden, pienso yo, ¿no? Angustiar. Pero todo a su justa medida, ¿no? Entonces, no sé por qué decíamos esto del futuro. Sí, entonces yo lo practiqué bastante Porque cuando eras y chiquito hacías método Silva. sí, método de Silva, sí, bastante y bueno, me sirvió hasta cierto punto, pero no me pude evitar ir hacia adentro, ¿no? Digo, me gusta a mí, me gusta la profundidad y siempre he pensado que si uno sigue el orden de la naturaleza, porque venimos de los océanos, primero fuimos reptiles, después el cerebro mamífero se vino a situar sobre el cerebro reptiliano y después el alto. Pero si tú empiezas por el final y no haces el trabajo, digo, natural, es decir, que a los 3 meses ya quieres salir, pues no. Entonces digo, por eso no tenemos tiempo, tomemos el tiempo, digo, no nos apuremos porque no tenemos tiempo, eso. Vámonos lento porque no tenemos tiempo. Yo me digo mucho eso, ¿no? Al mismo tiempo de ver lo que puedo desarrollar y seguir creciendo, ¿no? A todo nivel, ¿no? Desde las cosas más pequeñas, ¿no? Hacer como pajaritas de papel, dibujar, tocar un instrumento, al mismo tiempo que meditación y al mismo tiempo que psicología, ¿no? Y al mismo tiempo que cocina, aprender, tomar unos cursos de cocina, desarrolla los psicomotores, ¿no? Aprender a hacer ropa, Tejer, bordar, qué tejer, maravilloso, bordar, claro, ¿no? maravilloso. Un arreglo floral, pintar, decorar la casa, digo, todo Todo hace. desarrolla. Cuando uno dice, me voy a desarrollar espiritualmente, pues aprende a coser, Sí, sí, ¿cierto? sí, absoluto. ¿Y ¿No? cómo viene la creatividad? ¿Cómo te conectas con la divinidad? Cuando estás Sí, creando te conectas con la divinidad, sí, ¿no? ¿no? Pusiste acá esto. Eh, a ver, tomar té es, tomarte es pensar solo en que estás tomando té. ¿Cuál es el sentido de la vida? Es cuando Claro, estás tomando té, solo té, pensar en estar tomando té. Eso es todo el budismo zen.
Ahí está Ok, o todo. sea, a ver, ¿qué Sí. estás haciendo? Ese es todo el budismo zen. Yo tuve el privilegio de ser criado en el budismo zen y Sí, apasionarme por el budismo. Y cuando a los maestros del budismo les preguntabas cuál es la naturaleza del Buda, cuál es la naturaleza de la divinidad, te decían, tomemos un té. Y tomemos un té quería decir, vamos a estar aquí y ahora plenamente sin estar ni en el futuro ni en el pasado. Es todo lo que enseña Eckhart Tolle, es estar, sí, ese es su para mensaje. aquí y ahora. Él es uno de los, digo, los maestros zen por excelencia, es el aquí ahora, y más allá de la palabra, sino estar viviendo la vida, respirando la vida plenamente en una acción tan cotidiana como beber el té. Por eso te dije aprender a coser, ¿ves? Sí, claro, te Cose, mantiene. y eso es estar en divinidad, es decir, que cosiendo, cocinando, estando con los hijos, llamando por teléfono, es como tomar té si es que realmente estás ahí. Entonces, los maestros hay el tiro al arco en el budismo zen, está el arte del té, el arte de las flores en el budismo, pero todas tienen que ver las unas con las otras en el sentido en el que se dedican a hacer lo que hacen cuando Hay que lo hacer. hacen, estar ahí. Aquí es el aquí y ahora, ¿no? Entonces, por eso el sentido de la vida es un pleno aquí y ahora. Entre, A ver, me voy entre, a meter todo, con entre todos los otros, ¿eh? Porque a entre mí me todos gusta nosotros. encontrar un sentido nuevo a la vida cada día, cada minuto. Es maravilloso Lo eso. sé, por eso tú eres un mago. Te quiero preguntar esta porque hablamos de la pareja. Dice, la pareja trae registros emocionales. Puedes intentarlos, reproducirlos en esta relación. ¿Qué serían estos registros emocionales que traen Sí. cuando Mira, formamos una pareja, no? estábamos hablando de los registros que se instalan en nosotros desde la primera mirada de los padres, ¿no? Eso Cuando ya empezamos. ya entra, todas sus emociones van a entrar, somos, digo, ay, ¿cómo decir? No hay filtro, recibimos todo. Entonces eso se va a inscribir y esa supermente que tenemos la va a registrar como eh, lo que, lo que sería la vida, es decir, que con eso vamos a formar nuestra visión y nuestra sensación de la vida. Para nosotros mamá es nuestra vida, es toda la vida. Y después, cuando salimos a la vida, vamos a buscar esa misma vida en otra persona y no la vamos a buscar conscientemente, sino que simplemente como esos visores del submarino, la va a Sí. mirar, la va a elegir y va a ir hacia ella para confirmar eso que registramos cuando éramos niños, para no ser desleales, para no desobedecer y para no salir de lo conocido. Es así, es automático, es Más de lo inconsciente. mismo, más Sí, sopa. más sopa. Sí, Más sí, sopa. y a todos nos Tanto gustan. que criticamos la sopa, Sí, más sí, sopa. sí, sí. Y aunque digamos, voy a buscar lo opuesto, en el fondo es lo mismo, ¿no? Es más Y no sopa. solo, no solo con ellos, entonces, porque nuestros padres nos transmiten los registros de sus De sus padres, padres, de los claro. abuelos, y luego también están los registros culturales, las religiones, y bueno, y todas estas cuestiones que tienen que ver con Que las heridas. hablamos. Entonces, eso llega a la pareja. Digo, lo primero que sucede en la pareja es que hay una especie de lo que se llama limorancia. Limorancia es que yo proyecto a mi yo ideal como un oleograma y te presento a un, Uy, un, a un yo de aplicación sí. para parejas que se hacen todo el maquillaje y todo el mundo se corrige. Entonces, te prometo todo, ¿no? Y el otro también. Y yo también veo en ti lo que tengo y como ideal y te lo proyecto a ti. Y tú me prometes que vas a hacer eso que yo tengo adentro y que me vas a satisfacer. Pero eso se va deshaciendo, ¿no? Y cuando eso se va deshaciendo, aparecen ¿cómo se dice? Un reflejo, aparecen las defensas egoicas, ¿no? Y ahí empezamos a toparnos, y ahí es cuando la pareja también se pone interesante a veces, ¿no? Claro. Porque O ahí, no. O salís corriendo. sí, Claro. ¿no? Así dices, bueno, pues vamos a ver, porque si no has hecho trabajo sobre ti mismo pues es normal que suceda eso, porque eso te va a inspirar a que lo hagas, te vas a dar cuenta de que estás reaccionando siempre de la misma manera, el otro de la misma manera, y entonces eso puede inspirar a que a través de esos síntomas uno decida hacer un trabajo más profundo sobre sí mismo. Pienso que el síntoma es medicina en sí mismo, es lo que nos invita Te invita a algo más. claro.
claro, claro, está hecho a propósito, ¿no? Entonces Cristóbal, sí, a ver, digo, entonces sí, la pareja va a hacer emerger a todas las situaciones inconscientes no revisadas. ¿Por qué? Porque la pareja nos importa, porque nos importa mucho. Y cuando nos importa algo, nos sensibilizamos, y ahí se bajan las defensas y surge, digo, todo lo que hay en nosotros. Y digo, cuando hay crisis, y no es una crisis que dura 20 años, cuando hay crisis y hay movimientos y hay todos esos disgustos, etcétera, es un buen momento para trabajarse. Cada uno se va a ver a su terapeuta y hace sus procesos y vuelve a la pareja y la pareja vuelve ayuda a crecer. crecidito, un Sí, poco más crecidito. sí. Cristóbal, para ir cerrando, contanos, porque nunca nos contaste, ¿qué es esto de la psicomagia? Porque Oh, yo veo psicomagos por el mundo entero, y yo les contesto, yo conozco dos nada más, pero últimamente todo el mundo es psicomago. ¿Qué es sí. psicomagia? Contanos. Mira, yo, yo, Para yo, vos, yo, yo para el estoy, yo, yo maestro. estoy, yo estoy cambiando mi visión de eso de ser psicomago, porque yo A no es ver, que soy psicomago, es que, y no busco a ser psicomago, sino que a practicar la psicomagia. Yo amo profundamente la psicomagia. No me interesa como publicitarme así, porque no, digo, no es mi verdad. lo Es mi sé, verdad, yo hago eso, más me dedico a tantas cosas lo distintas. sé. Entonces, digo, la psicomagia es un arte en donde se le da forma a través de metáforas a los contenidos del inconsciente. Como el cerebro acepta la metáfora como una realidad, él proyecta sus contenidos en esta metáfora que es como un sueño, y en ese momento esa frontera que hay entre lo interno y lo externo se abre, y el cerebro imagina que está tocando la materia misma de su psique. Entonces puedes tocar todos los temas posibles e imaginables a través de un acto metafórico, pero la cuestión está ahí. Es decir, que cuando la psicomagia sucede en la mente es como un milagro, porque para eso hay que Sí, retirarse, no es un arte profano, es un arte sagrado, es un arte que tiene que ver con la psicología, no es un capricho artístico. Ser psicomago no es igual que ser un artista, no es ser mago para nada, porque a veces bien, uno confunde de hacer bien, magia, tampoco pretender que eso le va a sanar a la persona. La psicomagia es un complemento terapéutico bien. y puede solucionar ciertas cosas puntuales, pero hay que saber y hay que haberlas como ordenado para eso. Digo, yo soy segunda generación, entonces yo me dediqué a ordenar la psicomagia, ver dónde funciona inmediatamente, dónde es un complemento, dónde ayuda, dónde planta semillas, dónde es una programación, etcétera, etcétera. Porque, digo, es un arte muy nuevo y claro que suena muy bonito ser psicomago, Sí, ¿no? por Pero, eso te lo pero pregunté. entender, para eso hay que estudiar física cuántica, hay que haber nociones de termonuclear, haber hecho diferentes tipos de terapia, alquímica, gestalt, lacaniana, freudiana, ¿no? Hay que haber hecho programación neurolingüística, hay que haber trabajado sobre su propio cuerpo, hay que haber hecho trabajo instintivo, sexual, tántrico, porque hay que no tener inhibiciones, de alguna manera hay que haber hecho sus constelaciones y todo, ¿ves? Por eso se llama psico. Es decir, que a veces uno se imagina que es más magia que psico. Y la preparación de una persona que va a practicar la psicomagia es una súper preparación porque tienes que trabajar con todo el lado racional también, ¿no? Y lo irracional, claro, que tiene que ver con también haber navegado con el curanderismo, con el chamanismo, ¿no? Con la magia popular, haberse frotado Absoluto. a las plantas de medicina ancestral, hay que haber hecho todas sus experiencias del hemisferio derecho. Entonces, haber desarrollado el izquierdo y haber desarrollado el derecho, más de alguna manera haber hecho un trabajo psicoespiritual, porque para que surge el acto en tu mente, digo, y no es tan fácil, yo apenas me está pasando ahora. Tiene que surgir de un lugar que es un lugar puro, absolutamente puro, Sagrado. donde no interviene demasiado el ego, porque no tiene que ser un arte porque te tienes que probar, porque quieres demostrar, porque quieres esto y ser un... Uf, es complicadísimo para que de repente tú digas, uf, aquí acaba de surgir algo que ni siquiera yo hubiera imaginado que iba a surgir. Esto es una joya, porque le dices a la persona, pues,
pues, por ejemplo, vas a salir a la calle, habla de su temática y pues hay un análisis previo, etcétera, etcétera, y le aconsejas, vas a salir caminando con esta persona que va a tener unos anteojos negros como si estuviera ciego. Y ahí la persona se pone a llorar y me dice, no, pues es que mi papá era ciego. Por Entonces dice, supuesto. esa clase de cosas, bueno, tú las sabes porque eso sucede Sí, cuando estamos en el campo, ¿no? sí, 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 pero además, eso que dijiste que quiero eh, retomar tus palabras, sí, porque me hace tanto ruido. Tú sí, trabajas, tienes tu estado de conciencia, todo lo que has hecho para llegar a ese lugar, sí, principalmente lo has hecho para ti, por ti. ujú, Y ahí entras a un lugar sagrado mm. donde surge la magia. Y por los otros, Sí, 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 claro, genuinamente, pero ¿ves? empezaste por ti, para Sí. hacerlo por Ah, sí, ti. sí, sí, sí. Y llegaste a ese lugar que ni sabes cómo llegaste, Sí, sí, es y ahí verdad. surge la magia para el Sí, otro, si sí, quieres, ¿no? sí, sí. Sí, Bueno, yo Cristóbal, comencé por mí, yo comencé para mí. por ti, claro que sí. Y yo que te conozco hace muchos años, cada vez es más magia lo que haces en los otros, Me porque alegra. siempre estás, como dijiste, buceándote, buscando, Pues sí. analizando, y qué bueno esto que podamos entender que con leer 2 libritos no voy a llegar a ser Cristóbal Jodorowsky. No, pero digo, Hay es que que se puede, trabajar, si uno es honesto y dice, mira, yo estoy practicando esto, lo leí acá, te lo voy a aconsejar, mira, y este acto que escuché por acá y por acá, que te puede ser, eso se puede, no, porque no, no, yo no me es útil referí a eso, a me la referí a persona, todo, ¿ves? Sí, no me referí ¿no? puntualmente, Ah, ya, ya, me ya. referí a esto, a lo que se ve de Cristóbal, quiero que quede claro que no es porque Cristóbal leyó 3 o 4 libritos, ¿no? No, pues no, Bueno, esto, porque a veces afuera sucede eso, con que si yo me leo, hago 3 no. tallercitos, No, ya pienso que resolví cada todo. uno le corresponde hacer su experiencia y si estar Absoluto, eso. y comprometerse con el desarrollo, porque ese es yo lo aprendí y tengo también ¿no? varios maestros, ¿no? Y lo aprendí, es decir, que el compromiso es con el viaje psicoespiritual, con el espíritu de buscador y de buscadora eterna, Sí, eterno y ese espíritu de principiante, ¿no? Y siempre. con los ojos como abiertos a seguir Sí, desarrollándose con sí, humildad, ¿no? Con esa humildad de decir, todo sé que nada sé, todo por descubrir y seguir desarrollándose, ayudándose a seguir desarrollando esa inmensidad que nos habita y esos potenciales y esos jardines que están en potencial en nosotros, en todos, ¿no? En todas. Mm. bueno, Cristóbal, te tendríamos acá hasta pasado mañana, pero ya te Bueno, comprometemos qué y yo ya gusto, te comprometo hasta agosto. En agosto hacemos otro. con mucho Cristóbal, ¿qué gusto, con decirte? mucho gusto. Gracias infinitas, Gracias a ti. infinitas. Sabés lo que te amo, Yo lo a que has ti. hecho, lo que haces para todos los que te estamos escuchando. Gracias. Gracias, gracias a ti. Y un abrazo a todos y a todas. Gracias por estar y por escuchar Sí, por y por acompañarnos, compartir gracias. y hacer comunidad en este planeta. Absolutamente. Gracias, Cristóbal. Un beso Gracias, un enorme. beso. Gracias para ustedes. Y como siempre, este live hay que verlo como 10 veces. Gracias, Cristóbal. Nos vemos. Chau, chau.